Muestra fotográfica, San Martín de las Flores, una historia en imágenes. La muestra denominada San Martín de las Flores, una historia en imágenes, es una recopilación de algunas fotografías e imágenes antiguas de las que se tenga registro, las cuales ponemos parte de la memoria iconográfica del pueblo de San Martín de las Flores, compiladas desde distintos archivos y personalidades que hoy ponemos a tu disposición para que sigas conociendo, descubriendo y juntos compartir este legado a través de los recuerdos de nuestro querido pueblo en este acervo visual. La compilación estuvo a cargo de los profesores sanmartinenses Aldo Armando Fierros Benítez y Epifanio Huerta Hernández, quienes son los cronistas honorarios de nuestro poblado ante la red de cronistas del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Hoy ponemos a la vista de propios y extraños una mirada a través de su propia historia en imágenes para todos aquellos que quieran conocer este peculiar poblado jalisciense. Las colecciones aquí presentadas forman parte del patrimonio cultural de instituciones y familias que las resguardan. Es una primera recopilación que reúne poco más de una veintena de imágenes que esperan seguir acrecentándose y recibiendo la participación de los que deseen compartir al proyecto y continuar conservándolas, dado su valor histórico y significado social. Por ética profesional y del manejo adecuado de los recursos visuales aquí presentados y debidamente referenciados de origen, basta mencionar que el aviso legal establece que queda estrictamente prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta, del contenido de la presente obra, por cualquier medio o procedimiento, sin contar previamente con la autorización expresa y escrita por los editores, así como de los coleccionistas en particular, en los términos de la Ley Federal del Derecho de Autor. La persona que infrinja esta disposición será acreedora a las sanciones legales correspondientes. En esta imagen vemos un mapa del pueblo y curato de Tonalá y su jurisdicción, manuscrito dibujado a plumilla, levantado en cumplimiento de la Real Cédula dada en El Pardo el 21 de enero de 1772, Archivo General de Indias, Sevilla, España. En la siguiente imagen podemos ver un mapa de los curatos de Tonalá y San Pedro Tlaquepaque en su distrito. Las características es un manuscrito dibujado a plumilla, iluminado a la aguada, el paisaje en verdes, los caminos en sepia, los ríos en azul y las edificaciones en sepia, marrón y anaranjado. Año 1776 y lo proporcionó el Archivo General de Indias de Sevilla, España. La siguiente imagen es sobre la municipalidad de San Pedro, en donde se encuentra el pueblo de San Martín de las Flores al sureste de la cabecera municipal. Es del siglo XIX, proporcionó Mapoteca Digital Manuel Orozco Iberra. En esta imagen podemos visualizar las tierras que conforman el ejido del pueblo de San Martín de las Flores. Su autor es Manuel L. Ángel, la institución fue la Comisión Nacional Agraria, año 1928, y lo proporcionó el Registro Agrario Nacional en su delegación Jalisco. Enseguida vemos una fotografía de 1895 de las casas de la calle principal, hoy Independencia, 16 de septiembre, de San Martín de las Flores. Fue fotografiada por León Diget, archivo fotográfico del Museo del Hombre en París, Francia. Proporcionó Manuel Prieto Nuño, cronista municipal de Tonalá. Esta imagen de 1899 nos muestra una familia de nativos de San Martín de las Flores. El fotógrafo fue León Diget, archivo fotográfico del Museo del Hombre en París, Francia. La proporcionó Manuel Prieto Nuño, cronista municipal de Tonalá. En la siguiente fotografía de 1899 vemos máscaras utilizadas para la danza de las chimacas, tastuanes de San Martín de las Flores. Esta fotografía también la sacó León Diget y se encuentra en el archivo fotográfico del Museo del Hombre en París, Francia, y la proporcionó Manuel Prieto Nuño, cronista municipal de Tonalá. Esta fotografía es de 1909-1910, es del Cerro de San Martín, cercano a San Pedro Tlaquepaque. El fotógrafo es Solís y la proporcionó el repositorio digital de la Mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La siguiente fotografía es de 1936.
Los miembros de la congregación de San Martín de las Flores se han organizado en una banda para tocar en los servicios religiosos y festivales. Proporcionó esta fotografía el sitio electrónico de la Iglesia Anglicana de México. Esta fotografía es probablemente de la primera mitad del siglo XX. Es una vista panorámica de San Martín de las Flores desde el Cerro de la Cruz. Proporcionó el grupo en Facebook Guadalajara Antigua. La siguiente fotografía de la primera mitad del siglo XX, vemos la actual calle Juárez en San Martín de las Flores. La proporcionó Guadalajara Antigua, grupo de Facebook. Esta fotografía, probablemente de 1920 o 1930, nos muestra los primeros ejidatarios y miembros de la comunidad anglicana de San Martín de las Flores. Proporcionó la imagen el profesor Armando Ríos Fierros. Esta fotografía es a finales de 1940, en donde vemos las autoridades civiles y agrarias de San Martín de las Flores con los maestros federales de esa época. Esta fotografía fue tomada en la portada actual de la Biblioteca Pública Sor Juana Inés de la Cruz y la proporcionó el señor Santos Ponce Villegas y Primitivo Fierros Aguilar. Esta fotografía, también fechada en 1940, es de las primeras bandas de música de San Martín de las Flores y la proporcionó el señor Antonio Cocula Valdivia. La siguiente fotografía es de la década de 1960, donde vemos un recorrido de la antigua Judea frente a la plaza principal. Esta fotografía la sacó el profesor Primitivo Fierros Aguilar y la proporcionó la señora Hermenegilda García Díaz del Patronato de la Judea AC. Esta fotografía, probablemente de inicios del siglo XX, nos muestra la portada de la iglesia en esa época. La fotografía lo menciona como el archivo ISIS y la proporcionó el grupo de Facebook Guadalajara Antigua. En las siguientes fotografías de la década de 1960 vemos la construcción de la iglesia anglicana El Buen Pastor en San Martín de las Flores. Esta fotografía la proporcionó el profesor Armando Ríos Fierros. Esta fotografía ya es de la década de 1970 y nos muestra el comercio y las calles aledañas a la plaza principal de San Martín de las Flores. La proporcionó el Archivo Histórico y Legal de Tlaquepaque, Manuel Cambre. La siguiente fotografía es de finales de la década de 1970, donde nos muestra el aspecto de la parroquia y la plaza de San Martín de las Flores. Esta fotografía la proporcionó el Archivo Histórico y Legal de Tlaquepaque, Manuel Cambre. Esta imagen que vemos a continuación es de la década de 1970 y nos muestra un aspecto del atrio de la parroquia para esa época. La proporcionó el Archivo Histórico y Legal de Tlaquepaque, Manuel Cambre. La siguiente imagen es de la década de 1980, donde vemos una vista panorámica de la Escuela Rural Federal Emiliano Zapata, con salones al frente de la actual biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz. Esta fotografía la proporcionó el Archivo Histórico y Legal de Tlaquepaque, Manuel Cambre. La siguiente fotografía, también fechada en la década de 1980, nos muestra el inmueble que ha sido sede del gobierno civil de San Martín a través de los años. Esta la proporcionó el Archivo Histórico y Legal de Tlaquepaque, Manuel Cambre. La siguiente fotografía de 1970, vemos una vista panorámica del mercado y la plaza de San Martín de las Flores, posiblemente desde el campanario de la parroquia. Esta fotografía la proporcionó el Archivo Histórico y Legal de Tlaquepaque, Manuel Cambre. La siguiente imagen es una fotografía del 8 de agosto de 1979, en donde podemos ver la inauguración del monumento a Emiliano Zapata en la plaza, con la presencia del entonces gobernador Flavio Romero de Velasco. Esta fotografía la proporcionó el Archivo Histórico y Legal de Tlaquepaque, Manuel Cambre. La siguiente fotografía es de la década de 1970, en donde vemos la vista panorámica del mercado desde la plaza de San Martín de las Flores. Esta fotografía la proporcionó el Archivo Histórico y Legal de Tlaquepaque, Manuel Cambre. Esta última imagen, también fechada en la década de 1980, nos muestra los primeros transportes públicos de San Martín de las Flores. Esta fotografía la proporcionó el Archivo Histórico y Legal de Tlaquepaque, Manuel Cambre. Como pudiste observar, a través de todas las imágenes que te hemos compartido y de sus descripciones, tuviste una mirada hacia San Martín de las Flores a través de su propia historia.
Esta iniciativa fue llevada gracias al trabajo de los cronistas honorarios de San Martín de las Flores, Epifanio Huerta Hernández y Aldo Armando Fierros Benítez, y gracias a la producción de Selene García, para abonar a la difusión de nuestro legado histórico y cultural, teniendo como marco el 50 aniversario de la parroquia de San Martín de las Flores como 11ª Semana Cultural. Recuerda que juntos seguimos creando nuestra historia. Por tu atención, muchísimas gracias.